Indo-Brasil características. Esta raza vacuna es conocida como Indo-Brasil o Indo-Brasil, debe su origen a Brasil, especialmente en los estados de Bahía y Minas Gerais, donde fue llevada a cabo la conformación de tal raza vacuna. Esta raza fue el resultado del cruce de varias razas cebuinas, entre las cuales están la Nelore, Guzarat y Gir, la sangre de la raza vacuna Meguati. Es probable que tuviera incidencia directa en la fijación de esta raza, razón por la cual se desconoce a ciencia cierta la precisión de los cruzamientos. No se puede ocultar que en sus inicios la raza vacuna Indo-Brasil presentaba el inconveniente en la ausencia de homogeneidad. Indo-Brasil características físicas. Características físicas. Debido a su gran volumen corporal y apariencia vigorosa, el ejemplar Indo-Brasil se asemeja al vacuno de la raza Guzarat, raza de la cual heredó el color de pelo y del gir. También denota características como el perfil cefálico convexo, orejas típicas y cornamenta. La cabeza es grande y con perfil subconvilínea. El morro es de color negro. Los cuernos en estos vacunos induraces son de tamaño mediano y están implantados lateralmente con dirección hacia atrás. Las orejas se presentan colgantes, gruesas y amplias. El cuello es fuerte y corto, el cuerpo profundo, ancho y largo. La jiba es fuerte y voluminosa con cola larga. Las pezuñas son oscuras. Las extremidades poseen huesos gruesos y fuertes, y de largo mediano. La piel es pigmentada, flexible y suelta. Generalmente el color del pelaje es gris oscuro en los toros y blanco en las vacas. Indurace características funcionales. La principal ventaja que presenta la raza vacuna Indo-Brasil es la alta velocidad de crecimiento, ya que supera a las razas que le dieron origen. Junto a la raza vacuna Brahman, es de los cebú de los que más peso presentan. Los productores ganaderos la seleccionan gracias a la excelente producción cárnica y volumen corporal. Las crías al momento del nacimiento, las hembras presentan pesos de 29 kilos y los machos 30.5 kilos. Los toros adultos alcanzan pesos de 575 kilos y las vacas a los 3 años los 354 kilos, en condiciones óptimas de manejo. Para concluir, podemos resumir al ganado vacuno Indo-Brasil como un vacuno de alzada mayor, buena conformación, excelente desarrollo, precocidad, rusticidad y con rendimiento en canal del 60%.